Cuando se nos habla de electricidad, a todos se nos viene a la cabeza el nombre de Edison y prácticamente a nadie el de Tesla. Se conoce como guerra de corrientes a una competición tecnológica y económica protagonizada por los grandes genios de la electricidad, Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Tuvo lugar en 1880 y se rivalizaba el absoluto control de la generación y distribución de energía eléctrica. Durante el periodo de expansionismo de los Estados Unidos, la polémica giró en torno al uso de corriente continua, patente del considerado padre de la electricidad, Thomas Edison, y la corriente alterna, ideada y defendida por el ingeniero Nikola Tesla. Ahora, antes de enfocarnos en la guerra de las corrientes, comenzaremos dando a conocer quiénes eran estas grandes mentes. Thomas Alva Edison nació el 11 de febrero de 1847 en la ciudad norteamericana Milán, Ohio. Fue un inventor realmente sorprendente que patentó más de 1000 inventos en su vida y que aún hoy es ampliamente considerado como el inventor más importante de los Estados Unidos de América. Entre tantos de sus inventos podemos señalar el fonógrafo, el altavoz de transmisión telefónica, la bombilla de luz y muchos de los conceptos básicos para comprender los aparatos de imágenes en movimiento que hoy conocemos, como algunos de los más importantes de Edison. Los avances que Edison había realizado en muy poco tiempo hicieron que para 1884 ya se le considerase el padre de la lámpara incandescente. La corriente continua fue su gran patente y gracias a ella pudo seguir desarrollando numerosos inventos. En 1890, Thomas Alva Edison unió algunos de sus intereses comerciales bajo una corporación para formar la Edison General Electric Company. Estos rápidos avances trajeron consigo una cantidad muy importante de dinero, lo que le situaba en una buena posición para competir. Edison se convirtió en un gran empresario y, como suele suceder en estas situaciones, los inversores comenzaron a llamar a su puerta. Y es que más que un inventor de grandes ideas, Edison era un empresario con grandes ambiciones. Él sabía muy bien que para lograr grandes inventos que le dejasen mucho dinero, no necesitaba ser un genio ni perder el tiempo estudiando física, matemáticas o electrónica, sino conseguir a los cerebros que sí estuviesen dispuestos a hacerlo y que además también estuviesen dispuestos a entregarle el crédito, es decir, las patentes. Nikola Tesla, de origen serbio. Nikola Tesla nació el 10 de julio del año 1856 en el pueblo de Smiljan, hoy Croacia, pero que para aquel entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. Falleció el 7 de enero del año 1943 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, dejando el más grande legado en el desarrollo de la electricidad, el electromagnetismo y la ingeniería moderna. Aunque, como sucedió con muchos de los más grandes genios de la historia, terminó prácticamente olvidado y casi en la pobreza. Cursó sus estudios en Austria y en República Checa, obteniendo su primer trabajo relacionado con la electricidad en el año 1881. Gracias a este primer contacto con el mundo laboral en Hungría, Tesla empezó a plantearse cómo podría dar solución a la problemática relacionada con el campo magnético rotativo. No tardó en viajar a Francia, donde empezó a trabajar en una de las sucursales de Edison. Allí desarrolló el motor de inducción, junto con otros dispositivos cuya funcionalidad dependía del campo magnético rotativo. Tesla continuó con sus ideas revolucionarias para desarrollar la corriente alterna, que le permitía no solo transmitir la electricidad a altas tensiones, sino que también a mayor distancia, con una eficacia muy superior y empleando hilos más finos que los que usaba Edison, con su corriente continua. Además, al tener cables más finos, se necesitaba menos cobre y menos estaciones, por lo que la corriente alterna era mucho más económica. Edison vio claramente el futuro de esa nueva tecnología, pero había invertido tanto dinero en el desarrollo de la corriente continua que se negaba a darle la razón a Tesla. En su lugar, le dijo a Tesla que si mejoraba sus sistemas, le daría un bono de $50,000. Después de un año proporcionándole patentes a Edison, decide no pagarle los $50,000 prometidos al principio, alegando que se trataba de una broma, y diciéndole literalmente: cuando llegues a ser un norteamericano cabal, estarás en condiciones de apreciar una buena broma yankee. Tesla se fue de la empresa de Edison, creó la Tesla Electric Company, patentando numerosas y flamantes invenciones como los generadores de corriente alterna, más eficaces, económicos y útiles que las de corriente continua de Edison. Así comenzó la guerra de las corrientes entre Tesla y Edison, y mientras Edison buscaba electrificar todo el territorio con corriente continua, Tesla se esmeraba en evitarlo, planteando que para llevar la energía eléctrica a cada rincón del país, ciertamente la corriente alterna era la mejor opción.
Con certeza que Thomas Edison nunca pecó de ser ignorante. Se supone, por tanto, que él sabía perfectamente que el sistema más óptimo para llevar a cabo la labor de electrificar el país era el de Tesla. El problema es que los materiales e infraestructura que Tesla proponía eran infinitamente más baratos que los que plantaba Edison, de los cuales ya se tenían las patentes. Si Edison reconocía el planteamiento de Tesla, tiraría por tierra las posibilidades de hacerse con grandes sumas de dinero. En este punto de la historia entran los inversionistas, aquellos que más que apoyar el progreso solo buscan lucrarse. Pero bueno, el banquero J.P. Morgan se convirtió en el socio fundamental de Edison y George Westinghouse Jr., inventor y magnate norteamericano, el de Tesla. El gran traspié en la batalla lo tuvo el padre de Tesla, que en un momento muy poco ilustre cedió todas sus patentes a su socio Westinghouse. Edison se alarmó por la aparición de la tecnología de Tesla, que amenazaba sus intereses en un campo que él mismo había creado. La peligrosa instalación de algunas líneas llevó a que ocurrieran algunos desgraciados accidentes. Esto lo aprovechó Edison, que con un gran dominio de las técnicas de marketing y manipulación, confundió a la opinión pública que desconocía los principios fundamentales de la nueva electricidad. Titulares periodísticos como "Nuevo cadáver en los cables" alarmaron a la población y apareció el cuarto implicado en esta historia. Harold Brown, antiguo trabajador de Edison, puso en marcha un horripilante programa de experimentos y demostraciones para apoyar la corriente continua de Edison y desprestigiar las ideas de Tesla. En primer lugar, electrocutó a diversos perros con corriente continua, demostrando que sobrevivían a tal disparate, y luego hizo lo mismo con corriente alterna, hasta matarlos. Como el susodicho no estaba contento con los resultados obtenidos, dio un siguiente paso. Torturó un perro de Terranova con leves chispazos de corriente continua y luego lo remató con corriente alterna. Pero Harold Brown fue más allá, electrocutaba caballos, terneros. Todo le valía para echar por tierra las ideas de Tesla, o mejor dicho, para asegurar la fortuna de Edison y la suya. Y llegó uno de los momentos más negros en la historia de la ciencia. El 6 de agosto de 1890, Brown empleó una silla eléctrica que hacía uso de un generador Westinghouse que había adquirido ilegalmente para ejecutar al asesino William Kengler. En un espectáculo terrible se necesitaron 2 intentos para darle muerte. De esta forma, Brown volvía a presentar la corriente alterna como un peligro para la sociedad. Pero todos estos terribles ensayos para demostrar la inoperancia de las teorías de Tesla fueron inútiles. La corriente alterna era muy superior a la continua en todos sus aspectos, y el combate tuvo un claro vencedor. En 1893 se inauguraba la Feria Mundial de Chicago. Las empresas que quisieran hacerse cargo de la iluminación tenían que presentar sus propuestas. Se presentaron 2 grandes candidatas, Westinghouse con las tecnologías inventadas por Tesla y General Electric, compañía recién creada que controlaba las patentes de Edison, pero la batalla ya estaba ganada. Cuando Westinghouse presentó un presupuesto por la mitad de lo que pedía General Electric, la obra le fue adjudicada y Tesla pudo exhibir sus generadores, dínamos y motores. El 1 de mayo de 1893, el presidente estadounidense Stephen Grover Cleveland encendió 100.000 bombillas alimentadas básicamente con corriente alterna. Más tarde, la Niagara Falls Power Company encargó a Westinghouse el desarrollo de su sistema de transmisión. Con el paso de los años, la corriente alterna de Tesla comenzó a ganar la batalla por la electrificación de Estados Unidos, y entonces J.P. Morgan dejó de apoyar a Edison y su sistema de corriente continua, haciéndolo a un lado de la compañía. Pero como en toda guerra, solo los más fuertes y despiadados quedan, y los inversores, J.P. Morgan y George Westinghouse, fueron lo suficientemente despiadados como para llegar a un acuerdo que los beneficiara solo a ellos dos, dejando totalmente de lado tanto a Edison como a Tesla. Tesla debió ser el ganador de esta batalla, y en términos de utilidad, ingenio e innovación, así fue. Pero Tesla pasó al olvido, y hoy es Edison a quien se le recuerda como el padre de la electricidad.